Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo desde México. Estamos en la ciudad de Cancún. En el video anterior les mostramos Playa del Carmen, que está a muy pocos kilómetros. Han pasado varios días porque nos tocaron muchos días de lluvia. Estamos en enero acá en Cancún ahora y nos contaron que bueno, puede que entre un frente frío y es lo que ha pasado. Como está haciendo mucho frío en los países del norte, como Estados Unidos y Canadá, está nevando demasiado. Todo ese viento frío llega a esta zona. De hecho, miren, estoy en busito. Sí, ayer dormimos tapados con frazada. Y una curiosidad es que bueno, estamos en enero en el Caribe mismo mexicano, en las mejores playas, pero los días no están para playas por ahora. No, esta semana estuvo ahí complicada para hacer turismo, pero hoy que no llueve al menos vamos a salir a recorrer. La idea es mostrarles un poco de Cancún como ciudad, más allá de las playas. Ya vamos a llegar igual a la zona de las playas también. Y como dato para el que quiera venir a esta zona, si les tocan días así, hay muy buenos outlets en la ciudad. Así que estos días que estuvo lloviendo estuvimos haciendo compras y encima ahora en enero es la liquidación por final de temporada, así que había muy buenos precios en algunas cosas. Así que bueno, vamos a empezar con el video y lo primero que les voy a mostrar es el Malecón Tajamar, que es donde estamos parando con Blanquita. Pasamos acá varias noches, miren qué hermosura de lugar. Por acá tenemos una laguna, ¿cómo es que se llama? Ninchupte. En realidad no es una laguna, es un sistema lagunar compuesto por 7 cuerpos de agua diferentes. Y del otro lado está la avenida principal, la zona hotelera. Así que ahora después vamos a ir para aquella zona. O sea, fíjense que estamos a varios kilómetros de distancia y se ven ahí las torres. Por allá atrás también estaría el Mar Caribe. Y por acá tenemos la ciudad de Cancún. A mí me viene llamando la atención, por más de que están feos los días, que no se ve mucha gente en este malecón, está prácticamente vacío todo el día, así que bueno, eso es algo que me llama la atención. Cancún es una gran ciudad con muchos shoppings, tiendas, una ciudad medio de lujo, ¿no? Tiene una de las ciudades más turísticas de México, así que nada, estoy ansiosa por salir a recorrer. Bueno, vamos a arrancar entonces. Miren lo que encontró Martu ya. Tremendo Porsche, hermoso. Porsche Carrera 911. Creo que era un Porsche Carrera, muy lindo. Martu me decía, mirá para allá, mirá para allá. Yo digo, ¿qué quiere que mire? O sea, venían los autos de la avenida, no encuentro nada destacable. Alto Porsche había, ¿cómo que no? Me dice, hay un Porsche. Hasta que encontré el auto amarillo. Acá tenés un Camaro. Muchos autos lindos, hemos visto Mustang. Bueno, nada. Martu tiene el ojo más entrenado que yo para eso. Nos estamos acercando ahora para el lado del centro, que igual estábamos bastante cerca. Y tremenda avenida, ¿no? Sí, me gusta que las calles son amplias, que hay espacio. Sí, no está tan colapsada, parece una ciudad linda, pero tranquila también. Ya dejamos a Blanquita en un estacionamiento, ahora estamos yendo para el centro de Cancún, para el centro local, no para el centro turístico. Después vamos a ir a la zona hotelera, que es donde están la mayoría de los hoteles. Pero tenemos que retirar algunas cosas en el correo y de paso vamos a aprovechar para conocerlo, obviamente, y para compartirlo con ustedes. Hay muchos locales de comida, restaurantes. Bueno, hay algunas artesanías, algunos locales cerrados. También hay agencias que te venden los tours por Cancún y alrededores. Y hemos llegado caminando al Parque de las Palapas, que entiendo es uno de los parques centrales acá de la ciudad de Cancún. Cancún lo que tiene es que creció, se fundó para 1970. Es súper nueva la ciudad. Sí, por eso es que no hay edificios de la época de la colonia. Pasa un poco lo que pasó con Playa del Carmen. Era una idea, un proyecto turístico que funcionó. Así que en realidad acá no estaban los españoles, no armaron una gran ciudad ellos y después se fue modernizando, sino que surgió como un proyecto turístico con inversiones que obviamente fue creciendo con los años.
Así que no está la plaza central principal con los edificios alrededor como la Casa de Gobierno, la iglesia, la escuela, como solían ser en los pueblos del 1500, 1600. Sino que acá tenemos, bueno, ahí parece que hay locales como de artesanías y eso, que está todo cerrado ahora. Por acá hay juegos para niños. Es un parque un poco raro, así muy amplio. Acá parece haber un anfiteatro, dice Parque de las Palapas. Tenemos por arriba unos banderines. Entiendo que la palapa viene a ser como esto que se ve acá, este techo así medio de paja. Hay muy buenas opciones para comer en la plaza, pero como ya nosotros comimos, vamos a ver si mejor nos compramos un heladito, ¿no, Belu? Vamos a ver qué hay. Elegimos paletas. Sí, vimos que todo el mundo vende paletas así en las plazas, todo, así que queríamos probar. Yo pedí de frutilla y miren, adentro tiene una frutilla, así que... Está bueno, ¿no? Muy rica. Yo pedí de Oreo. Tiene ahí el Oreo. Muy buena, ¿eh? Me gusta. Nos vinimos a un centro de artesanías, un mercado de artesanías, así que estamos paseando un rato. Hay muchas cosas de Frida Kahlo, hay calaveras como en el Día de los Muertos. Todo extremadamente colorido. Sí, miren, muy lindo la verdad. No hemos visto todo, pero por la zona del Mercado 28, por la avenida que lleva, está lleno de artesanías y muy baratas. Se tiene que llevar de recuerdo 4 imanes por 100 pesos mexicanos, 8 llaveros por 100, así que bueno, ahí tienen buenas promociones para llevarse un recuerdito de Cancún. Y ahora sí llegamos al Mercado 28, que es conocido por tener muchos puestos de artesanías. Así que seguimos paseando. Hay artesanías muy bonitas. La verdad que sí, lindas cosas. Y toda la gente muy amable, la verdad. Creo sin dudas que este es el mejor lugar para comprar artesanías a buen precio, para llevarse recuerditos. Así que si vienen a Cancún, anoten el Mercado 28. Estoy sorprendido, la verdad, de lo grande que es el Mercado 28. Es una manzana entera de puestos de artesanías, de recuerdos, de bebidas típicas, de todas cosas de acá de México. Así que un gran lugar para venir. Nos vinimos ahora a un shopping muy exclusivo acá en Cancún que se llama Puerto Cancún, en la Marina. Sí, y vinimos hasta acá porque hicimos unas compras por Amazon y acá están los Amazon Lockers. Así que ahora les vamos a mostrar cuando los encontremos. Pero miren, voy a empezar por mostrarles un poco las vistas que hay de este shopping. Acá tenemos la Marina. Por allá miren los yates, los edificios, las casas por allá al costado. Es muy lujoso. También mucho restaurante, mucha tienda de lujo, de todo. Está precioso. El único problema es que tiene estacionamiento bajito,
y nos costó estacionar a Blanquita, así que la dejamos ahí y nos dijo el de seguridad medio mal estacionada. Tendríamos que ir al Amazon Locker, retirar las cosas y salir. Bueno, ahí tenemos en el mail un código que nos ha llegado de Amazon que hay que escanearlo y en teoría te abre la puerta de tu locker, entiendo. ¡Apa! ¡Qué tecnología, Belu! Ahí es donde quedó Blanquita estacionada. Ya tenemos los 3 paquetitos. La verdad que nunca habíamos usado, pero sí queríamos probar ese sistema. Y es espectacular, o sea, vas con el código que te mandan por mail cuando tu producto ya está en el locker y solo tenés que retirarlo, tardó 2 días creo. Me encanta, o sea, siento que va a ser un nuevo consumo, un nuevo nivel de consumo desbloqueado. Calmémonos. ¿Querés que abramos las cosas? Dale, pero entrar porque se está alargando a llover. Primer paquete, este lo vamos a llenar porque nos dimos cuenta por el ruido que hizo. Sí, sabemos que es mal embalado, podría haber venido con alguna caja o algo. Es la nueva prensa francesa a prueba de nosotros. Todo de acero, es de Stanley. Ya rompimos 3 de vidrio, por eso cambiamos de opción. Sí, nos dimos cuenta que necesitábamos algo más irrompible y bueno, encontramos esta, así que bueno. Segundo paquete. Otra cosa que necesitábamos y se nos había roto era una botella. La botella nuestra estaba... Una la perdimos en Honduras. La dejamos olvidada en una mesa. Y la otra se nos rompió toda cuando se nos cayó de un barco en Utila, en Roatán. Todas en Honduras igual. Y bueno, queríamos una que mantuviera el calor, porque las nuestras no mantenían ni mucho el calor ni mucho el frío últimamente. No, y conseguimos esta por Amazon. Estoy mirando que no esté abollada ni nada, porque vienen sin caja, sin nada. ¿Está bien? No. Sí, está bien. Está hermosa, mira. De 1 litro más o menos, como para poder llevarla a una caminata, ponerla en la mochila y demás. Está buena, súper liviana y me entra bien en la mano. Sí, y entra también acá, que tenemos para guardar las botellas, ¿ven? Así que bueno, buena compra. Y la última es una compra variada. Son todas cositas, pero todas cositas que necesitamos. 3 cosas tendría que ver acá, ¿no? Creo que sí. Tenemos nuevo trípode para grabar cuando grabamos para los videos de YouTube. Lo hacemos con un trípode. Que ya se rompió. Y se terminó venciendo, ya tiene más de 1 año, me parece. Así que tenemos acá el trípode nuevo, que es el mismo, pero un poquito más nuevo. Está bueno, súper liviano. Tenemos los micrófonos, estos que estamos usando en este momento. En Bacalar se ve que se nos mojaron cuando hicimos kayak en la laguna y estaban andando muy mal, o sea, no nos conectaban. Nos estamos volviendo locos para grabar, así que necesitábamos tener otros por las dudas de reemplazo, aunque sea. Así que compramos unos como para salir del paso. Y lo último que compramos, otro soporte de teléfono, porque el que teníamos para acá adelante se rompió. Estuvo bueno que además el envío fue gratuito, o sea, la verdad que no nos cobraron nada. Y ese soporte va a ir acá, donde usamos siempre para poner el celular mientras manejamos. Está bueno, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ahí lo pondríamos acostado y queda ahí mientras manejamos. Así que bueno, aprobada la experiencia Locker Amazon, ¿no? Me gustó mucho comprar así. Está bueno, es cómodo. Ahora estamos por el Boulevard Kukulcán, que es la zona hotelera de Cancún, la zona más exclusiva, la zona donde están los all inclusives. Y donde están las playas también, así que vamos a empezar a acercarnos. Ya es como la hora del atardecer, son las 6:15 y vamos a ver qué tal esta zona. Estamos pasando un puente. Por aquel lado se ven barcos piratas, parecen. Sí, dice 29 aniversario. Parece un restaurante o algo. A la derecha está el sistema lagunar que les contábamos hoy. A la izquierda está el mar, están las playas y los hoteles. Y ya entiendo por qué se llama la zona hotelera. Son todos hoteles increíbles a nuestra izquierda, que digamos tienen salida al mar. Tremendos. Uno más zarpado que el otro. Todas las cadenas internacionales de hoteles están acá. Pasamos recién el Meliá, acá está el Riu. Parecen además todos hoteles 5 estrellas, no hoteles más o menos. Lo que si uno prácticamente no ve la playa. No, eso es raro, ¿no? Como que a la izquierda está la playa, todavía no hemos visto el mar prácticamente. A ver si encontramos algún estacionamiento donde nos podamos bajar. Wow, todos los yates están sobre la laguna acá. Sí, impresionante la verdad, ¿eh?
Y atrás se ven ya los colores del atardecer. La calle por la que nosotros estamos yendo va como entre la laguna que está a nuestra derecha y el mar a la izquierda. Y pocas veces pudimos hasta ahora ver alguna de las dos, ¿no? Hay muchísima vegetación que tapa toda la vista. Así que vamos nosotros para adelante. Presidente Intercontinental Cancún Resort. Imagino las vistas que deben tener porque tienen el mar enfrente. Y allá hay otro río en la punta, mirá. Sí. No, son una locura los hoteles. Y eso que solamente podemos ver las fachadas desde acá. Claro, si no podemos ver las playas que son privadas que deben tener, que deben ser increíbles. No, ni lo que deben ser adentro. Miren, de este lado la tienda de venta de recuerdos gigante que hay. Toda con luces. Sí, al lado restaurantes. No sé si lo dijimos, pero la mayoría de los hoteles son all inclusive igual, los que hay acá. Miren la cantidad de tráfico que hay de la otra mano. La nuestra va muy livianita. Quisimos parar ahí en una zona del centro, pero fue imposible por la cantidad de vehículos. Hay muy pocos lugares para estacionar, ya estaban llenos. Tenemos acá a la derecha una vuelta al mundo. Mucho hotel con salida a la playa, pero la playa no se ve por ningún lado, Belu. No, seguimos yendo para adelante. Así que nada, estamos esperando encontrar un estacionamiento. Tenemos uno marcado como al final de la zona hotelera, que por ahí vamos hasta ese, como a 7 kilómetros todavía. Acá tenemos un lindo shopping, ¿no? Precioso, parece enorme. Y me parece que también tiene zona residencial esto. Puede ser. El problema acá es estacionar con vehículos del tamaño de Blanquita. Dior, Gucci, Balenciaga, Prada, Louis Vuitton. Yo creo que acá igual, aunque estén en sale, en rebajas por fin de temporada, No. Con razón estaba tan bonito el shopping. Mira, otro hotel, Riu, Live Aqua. El Río se compró toda la costa. Lo que me sigue sorprendiendo es que no haya ni media vista al mar. Ya hace varios kilómetros que estamos haciéndolo y no hemos visto el mar azul de Cancún. Encima son mega edificios. Mirá el hospital a la izquierda. Hasta el hospital es lindo acá. Los bomberos quedaron chiquitos. Pero el hospital parece otro shopping. Ese vende Hermes o Hermes, no sé cómo se dice. Es increíble el lujo que hay en Cancún, la verdad, zarpado. Hoteles del nivel que te guste, debe haber, me imagino, para todos los presupuestos. Son hasta extravagantes las construcciones, con pirámides. Increíble. La felicidad es total. Hemos conseguido empanadas argentinas. Veníamos de camino, teníamos hambre ya y dijimos, uy, hay un Subway. Entramos y era como un mini mercado y vendían otras cosas. A ver esas empanadas. Y la pinta que tienen además. Pedimos de cochinita, o sea, con un relleno bien mexicano, y de pollo porque era lo que había. Ya no quedaban muchas opciones. Ahora vas a probar a o vivo. $6, 6 empanadas, además no estaban caras. ¿No? Muy buena. Y además compramos una porción de papitas, que no saben qué buenas que están. Precio-calidad excelente. Y además otra cosa que no conté es que estacionamos al lado del mar. De hecho lo estamos escuchando, así que es un patio que promete para mañana, ¿no? Así es. Muy buenos días, amigos. Hoy amanecimos en un lugar hermoso. Es una playa increíble. Como les decíamos al principio del video, estamos viviendo un frente frío en Cancún. Esto puede pasar en enero, que es invierno. Generalmente la temperatura suele ser agradable aunque sea invierno. Entonces uno puede disfrutar de las playas igualmente. A excepción de que te pase lo que nos está pasando ahora, que hace frío. Está hermoso igual, pero no está para meterse al mar de ninguna manera. Estamos en un estacionamiento en Playa Delfines. Pasamos acá la noche. Estuvo bien.
A excepción de que hubo picadas por la calle esta principal, toda la noche, como hasta las 2 de la mañana se escuchaba autos muy deportivos, no era ningún auto chico, eran tipo Ferraris, autos grandes. Así que bueno, hasta las 2, 3 de la mañana no se podía dormir del ruido que hacían. Igualmente, el viento de noche estuvo tan fuerte que Blanquita hacía así, de un lado para el otro, de un lado para el otro, parecía una cuna. No sé cómo hacen los bebés para dormir con ese movimiento. A pesar de que hoy está nublado, el color del agua, creo que nunca vimos un mar que tenga este color cuando el sol no le da. No, es increíble. Miren lo que es eso, espectacular la playa Delfines de Cancún. Ni en Playa del Carmen creo que tenía este color. Hay mucho viento, pero bueno, vamos a bajar para caminar un poquito por la playa, ¿no? Sí, de hecho están las banderas rojas a lo largo de la orilla. Hay gente que está metida como hasta la rodilla, pero mucho más adentro me parece que no se puede ir, salvo que seas un profesional del surf. Miren la fila que hay para sacarse una foto con el cartel de Cancún, que está allá adelante. Está muy lindo el cartel y encima tiene todo el mar turquesa atrás, así que bueno. Nosotros creo que nos vamos a sacar la foto de costadito, ¿no? Al menos esta fila no la vamos a hacer, si no venimos más tarde. Y ahora sí vamos a bajar de una vez a la playa, que como les decíamos antes, tiene un color. Sin dudas es una playa que pocas veces se ve. Posta, es increíble que no le está dando el sol. ¿Cómo puede tener ese color si no le da el sol? Dos cosas que notamos. Una es que, por ejemplo, allá arriba y en todos los miradores está lleno de policías. La otra cosa que me gusta mucho de la playa Delfines es que tiene muchas sombrillas o palapas, como le dicen acá, gratis para que pueda usar la gente, así que eso está muy bueno. Está re picante el mar, ¿vos viste lo que son las olas y la profundidad que tiene para ahí? Creo que de acá a 30 metros ya hay 10 metros de profundidad. Acá tenemos un grupo de personas que está en la playa, en la silla, con buzo, a pesar del viento y el frío que hace. Y yo creo que si viniste hasta acá para conocer el Caribe mexicano, te venís a la playa de todas formas, como estamos haciendo nosotros. Yo si hubiera venido solo por 3 días me meto de cabeza igual, no me importa. No solo acá, sino que en las playas que estuvimos viendo del Caribe mexicano, no quema nada la arena. Por No. más que no hay sol igual, pero es muy suavecita, parece un talco y no te quema. Y muy finita y muy blanquita. Acá también se pueden ver los hoteles que veíamos ayer desde la ruta. Miren, acá hay uno. Estos son los famosos All Inclusive de Cancún, que tienen salida a la playa directamente. Lo bueno es que desde la ruta no se veía la playa, pero sí se puede caminar por la playa, así que eso está bueno. Y miren lo que es el color del agua cuando le da el sol. ¡Qué locura! Estamos caminando acá con Velo en la playa y nos quedamos choqueados al ver el color del agua ahí. Pareciera que está editado, es un turquesa muy claro. Miren eso. Va como en degradé, además, desde la orilla hasta el azul oscuro del océano atrás. Que bueno, en realidad es más oscuro por la profundidad, ¿no? Sin palabras la playa de Cancún, ¿eh? Un 10 de 10 le daría. Lástima que no nos tocó una semana como para poder disfrutarla más, pero igual así todo se disfruta. Pero al menos sentarse en la arena y ver este mar así es un espectáculo. Estábamos caminando por la playa, de golpe la playa se terminó, nos dijeron no se puede seguir por la marea alta, como que había tirado la arena. Y le dijimos al guardia del hotel que no nos dejaba seguir, le dijimos, bueno, ¿cómo salimos de la playa para no volver todo caminando igual? Como les mostramos ayer, no hay callejones hacia la calle, o sea, tenés que salir por un hotel. Y nos dijo, bueno, crúcense el hotel, vayan al lobby y de ahí salen a la avenida. Y de tan grande que era nos terminamos hasta perdiendo, una locura lo grande que era ese hotel. Caminamos, dimos vuelta, no encontrábamos la salida, le preguntábamos a uno del personal, al otro, y todos nos decían, claro, suponiendo que estábamos ahí hospedados, nos decían, ¿dónde hicieron el check-in?
donde hicieron tal cosa, donde tal otra. Nosotros caminábamos, íbamos y no encontrábamos nada hasta que, bueno, finalmente encontramos la salida, salimos a la calle principal. Un hotel con más de 1000 habitaciones, una locura de verdad. Y bueno, en la calle principal justo venía el bus, la familia que estaba caminando delante nuestro paró y dijimos, nos vamos en bus. Y llegamos al Shopping La Isla, que es un shopping de lujo. Hay marcas como Gucci, Dior, Chanel, Balenciaga, de todo. Todas las marcas de renombre mundiales en este shopping. Así que vamos a entrar a pasear y a chusmearlo porque nos han dicho que es muy lindo. Al margen del lujo, ¿no? Que nosotros no vamos a comprar nada de ese nivel, pero sí para conocerlo, aunque sea. Desde el Shopping La Isla se puede ver un poco de la laguna, miren qué lindo. Linda postal tenemos. Tremendo el lujo que hay acá. Sí, no, ahora estamos en Carolina Herrera. No voy a comprar nada porque me olvidé la Black Card. Solo por eso, ¿no? Enfrente está Louis Vuitton, no sé. Hay poca gente en el shopping, pero son todas marcas muy, muy de renombre. Recién vimos una que tenía una camisa y una corbata, $1000, nada más y nada menos. Después tenés que vestirte además. Con $1000, no sé, comemos todo el mes, Martu, nosotros. Claro. Y nos sobra. Ahora salimos a una parte con tiendas más variadas, ya no tan de lujo, pero miren qué lindo que es este shopping. Nos sorprendió la verdad, sabíamos que era de lujo, pero está muy lindo. Es que está dividido como en dos partes. Una es la que les mostramos recién con marcas muy exclusivas y la otra donde la gente normal podemos venir a pasear y ver cosas que sí podemos comprar. Así que nada, esta parte igual me gusta más porque tiene más color, tiene como más vida y hay mucha más gente caminando, hay más ruidos, hay más vida. ¿Con qué te quedaste embobado? Estábamos paseando en el shopping, les dijimos que era un shopping lujoso. Hay para alquilar un Lamborghini Huracán y una Ferrari Roma Spider descapotable, una locura de belleza. Nos dijeron que los precios son $3000 el día por el Lamborghini, $2700 el día por la Ferrari. Si no, tienen paquetes más baratos que son $700 la hora. Y si no, $200, 15 minutos si te llevan como acompañante. Así que estoy embobado, la verdad. No sé cuál elegir. Yo creo que voy por la Ferrari. Yo también, me parece más pintoresca. La verdad que cualquiera de los dos me viene bien, obviamente, ¿no? Pero qué locura. Qué de plata además, ¿no? $3000. El chico me decía, ¿por qué no te das el gusto? No, me encantaría, pero $3000 vivo 4 meses, no puedo. Me conformo con haber comprado unos micrófonos para grabar y seguir haciendo contenido para ustedes. Porque ayer los que recibimos los probamos y fueron malísimos. Sí, nos los devolvimos y bueno, nos compramos otros para poder seguir grabando videos para YouTube con buena calidad. Y llegar a la Ferrari algún día. Muy lejano. Miren lo que es adentro. Qué belleza. Los detalles, todo. Atrás te digo que no entra nadie igual, ¿eh? Es para 2. Recién nos dijeron hasta 3 entran, pero me parece que con 2... Yo no la compro porque es muy chica. No, qué belleza. Impresionante, le decíamos que era un shopping lujoso, una ciudad lujosa, y bueno, con este tipo de cosas podemos verlo, ¿no? Este parece un batimóvil. ¿Un qué? Un batimóvil parece. Este es el Lambo, miren. Tremenda nave. Qué locura. ¿Quién pudiera, Belu? Nosotros no. Escuchando cómo ruge ese Lamborghini, te digo que estos son los dos que estaban ayer a la noche, que escuchábamos pasar autos a todo lo que autos de carrera, deben ser estos dos que los alquiló antes. Deben ser estos, sí. Qué locura. Ahora nos vinimos hasta el centro comercial que habíamos visto ayer acá en la zona de Cancún. Creo que esta es la zona donde están los boliches, como más cerquita del centro, por la misma zona hotelera. Es como que si uno no se hospeda en un all inclusive, cerca de la zona del Faro, sería como la mejor opción porque tenés todo este centro con opciones para comer, para salir a pasear,
comprar artesanías y demás. Así que vamos a caminar porque parece muy bonito, hay como muchas cosas, muchas luces, muchas palmeras. Mucho todo. Creo que ya acá vamos a ir cerrando el recorrido por Cancún Centro. Miren lo que es esta playa de Hermosa. Son casi las 6 de la tarde, casi cayó el sol, pero el color del agua es increíble y cuando viene la ola se ve el cuerpo perfecto de la gente de lo transparente que es el agua. Miren, sigue un poquito para allá. Yo no sé cómo hay gente en el agua con el frío que hace. Está súper fresco, encima ahora ya está cayendo el sol, pero bueno, nada, el mar no deja de ser precioso en todas las playas. Y por allá enfrente, yo no sé si se llega a ver mucho, pero está Isla Mujeres. Si nos acompaña el clima, puede que mañana vayamos a conocerlo. Estén atentos para no perdérselo, como siempre suscríbanse al canal que es gratis. Y así va terminando nuestro día por Cancún. Miren qué hermoso atardecer. Ya hemos vuelto a Playa Delfines, así que bueno, será hasta mañana, ¿no, Belu? Será hasta mañana. Esperemos que nos toque un día lindo para poder ir a la isla.